Bueno, hermanos, continuamos con el capítulo 6 de la Confesión de Fe. El capítulo es sobre la caída, el pecado y las consecuencias del pecado. Y habíamos desarrollado el párrafo 3, una parte. Vamos a dar como introducción, recordar lo que ya expusimos y a terminar este párrafo, y la otra escuela dominical cuando toque estaríamos terminando ya este capítulo 6. Y el párrafo 3 dice lo siguiente: y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujeto a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. Y a modo de recordar, antes de comenzar con la otra parte, habíamos explicado que la naturaleza, el ser, la esencia del hombre, está totalmente corrompida e inclinada siempre al mal por causa del pecado. Y esa naturaleza corrompida de Adán y Eva fue transmitida a toda la posteridad, a todos los que vinieron después de él. Y hicimos una pregunta: ¿cómo fue transmitido el pecado a la posteridad? Y como respuesta a esa pregunta dimos dos respuestas. Ya en las escuelas dominicales anteriores habíamos hablado de la imputación de la culpa del pecado por la representación de Adán, quien fue la cabeza representativa o quien representó en ese momento en el Edén a toda la humanidad. Y cuando hablamos de la imputación legal de la culpa, estamos diciendo que nosotros no fuimos los que pecamos directamente. ¿Quién fue el que pecó directamente? ¿Quién lo hizo? Adán. Adán fue quien lo hizo. Pero legalmente él representó a toda la humanidad, a toda la raza humana, y lo hizo por efecto legal, y como lo hizo por efecto legal, nos alcanzó a todos. En este caso, si a Adán le iba bien, ¿a todos qué? Nos iba bien. Pero ¿cómo pecó? Como Adán pecó, y todos pecamos en Adán bajo la figura de esa representación legal. O sea, en este caso fue un pecado imputado, o la culpa del pecado imputado por representación legal, y explicamos que no fue en ese sentido por medio orgánico o natural. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros no habíamos nacido, no existíamos, solo estaba Adán y Eva. Y hicimos una aclaración para tener en cuenta. Y la aclaración fue que la culpa y el pecado son términos semejantes pero distintos. Y es importante entender la distinción de estas dos palabras, pecado y culpa. Hermano, el pecado, estuvimos dando una definición que nos muestra la Biblia. El pecado es el acto de la transgresión de la ley divina. Es transgredir la ley de Dios. Y vimos como texto 1 Juan 3:4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción, pues, significa quebrantar una ley, quebrantar una orden. Esa es una definición que nos da la misma escritura del pecado. Ahora, la culpa como tal es el resultado o la carga de responsabilidad
que recae sobre quien ha cometido el delito por no obedecer las leyes o la ley o las ordenanzas impartidas. En este caso, la culpa viene siendo ¿qué? Las consecuencias del pecado. Y, hermano, estuvimos diciendo, Dios le dio un mandato a Adán. No comerás del árbol, pero le advierte de que será culpable si desobedece. ¿Y cuál era la consecuencia de desobedecer la ley de Dios en ese momento, el mandato? La muerte física, la muerte espiritual, la separación total de Dios, la naturaleza muerta y alejada de Dios, etc. Cuando se habla, estuvimos hablando también que cuando se habla de pecado original, se está refiriendo a la culpa, o sea, que viene siendo las consecuencias que dejó el pecado cometido por Adán. Cuando ustedes escuchan en teología que somos herederos del pecado original, se está hablando es de las consecuencias que dejó el primer pecado de Adán. En este caso, la culpa que nosotros hemos heredado por la representación legal de Adán. Ahora bien, también estuvimos diciendo que nuestra relación con nuestros primeros padres, sobre todo con Adán, no fue solo por representación legal, sino que también fue una representación orgánica, natural y de nacimiento. En pocas palabras, tenemos un vínculo legal con Adán, pero también tenemos un vínculo ¿qué? Orgánico y natural. Y lo explicamos de la siguiente manera. La culpabilidad o la culpa por el pecado fue por representación legal. La culpa pasó a nosotros por representación legal. Y la transmisión de la naturaleza, el alma, el espíritu, este cuerpo pecaminoso, la corrupción, en todas las facultades del ser y en toda la inclinación que nosotros tenemos hacia el mal, la recibimos de forma ¿qué? Orgánica. Estuvimos hablando de la generación ordinaria, ¿se acuerdan? A través de forma orgánica, natural, en este caso por procreación o nacimiento. Entonces, hay una transmisión que es por representación legal, la culpa. Pero hay una transmisión del pecado que se da de forma orgánica, por nacimiento, por generación. Y explicamos que usted y yo tenemos hijos ¿qué? Hijos pecadores. Y así es que se transmite esa naturaleza pecaminosa. Pero tenemos una imputación de la culpa sobre nosotros que fue por representación legal en Adán. Y por eso la Biblia habla de generación ordinaria. Y dice la confesión generación ordinaria. Y el párrafo dice, y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. O sea, Adán, nuestros primeros padres, y de ahí para adelante, todo el que nace con un alma, un espíritu, un ser, un cuerpo que totalmente corrompido. ¿Cómo se transmite eso? A través de la generación ordinaria, de la procreación, del nacimiento. ¿Cómo se transmite la culpa? La sentencia, la muerte, si nosotros no estábamos en Adán, no estábamos físicamente allí, sino que Adán nos representó. ¿Cómo se transmite? Por representación legal. Entonces hicimos esas dos distinciones. Hay una transmisión del pecado de forma natural, hay una transmisión de la culpa imputada a nosotros por representación ¿qué? Legal. Y eso es importante, hermano, que lo tenga presente, porque creo que el próximo capítulo es sobre los pactos y esto le va a ayudar a tener un mayor entendimiento de este tema. Y sigue diciendo que la humanidad tiene en su ser el pecado y las consecuencias de la culpabilidad. Entonces, toda la humanidad tiene en su ser el pecado y tiene la culpa. O sea, es culpable. Usted es culpable. ¿Por qué? Por una representación que Adán hizo de nosotros.
Pero usted también es pecador. ¿Por qué? Por una naturaleza, un ser totalmente corrompido que recibimos también de nuestros padres por generación ordinaria o por nacimiento. Y la universalidad del pecado, hermano, o de la maldad en el mundo, tiene una explicación. Y la explicación que da la Escritura es una imputación legal de la culpa por causa del pecado y una propagación de la naturaleza caída y corrupta en el mundo por medio de la generación ordinaria o nacimiento natural. Y leímos unos textos. ¿Cuáles fueron los textos que usamos para ver? Salmo 51, 4, 5, cuando dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. También vimos el Salmo 58, 3, que dice: los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Otro texto que vimos, entre muchos, Romanos 7, del 8 al 21, Efesios 2, 3, que dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza, por nacimiento, por esencia de nuestro ser, éramos reos de toda condenación. Desde nuestra concepción. Es más, Job, vimos otro texto, Job 15, 14, dice Job: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Hay una versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice: ¿qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? O Job también 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y responde: nadie. Nadie hará limpio lo inmundo. Y la confesión en este capítulo, en este párrafo, muestra esto, pero él dice: a no ser que el Señor Jesús nos libere. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. A no ser que el Señor Jesús nos libere. Entonces, resumiendo esto, hay pecado y culpa. Hay un pecado que es transmitido por generación ordinaria, que dimos la definición. Hay una culpa que heredamos nosotros por representación legal. Hermano, y esto nos va a ayudar a tener un conocimiento también de la obra de Cristo, lo que vamos a estar viendo ahora. Y hasta aquí hay algo muy interesante en todo lo que hemos estado diciendo, hermanos, y es lo siguiente. La queja de muchos frente a la representación legal y a la imputación de la culpa por el pecado es que para ellos o para algunos resulta injusto de parte de Dios hacer responsable a una persona por las acciones de otra. Ellos dicen: esto es una injusticia. ¿Por qué yo tengo que ser responsable por la culpa de Adán y por qué yo tengo que haber recibido esa imputación de la culpa si Adán fue el que pecó? Pero hermano, particularmente me gusta mucho una respuesta que alguien da a esta objeción que algunos presentan. Inclusive los que no tienen claro la doctrina de la imputación, de la representación legal, pueden objetar esta parte. Pero alguien dice: si es injusto que Dios nos condene por el pecado de Adán, entonces no hay un medio o mecanismo para salvar a los pecadores. Y esto es muy interesante, hermano, porque la Biblia da respuesta a esto, desde las mismas Escrituras. Miren, si es injusto que Dios nos condene por el pecado de Adán, entonces no hay un medio o un mecanismo para salvar al pecador. Hermano, esto solo lo podemos entender a la luz de la revelación de la obra de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto
cabeza federal o representante legal para aquellos que Él escogió para salvación por su pura gracia. Bueno, explicaremos un poco más este asunto para entenderlo en pocas palabras. Un ejemplo. Eliminemos la representación legal de Adán. Elimínela. Adán no nos representó. Y asumamos que Adán y Eva fueron los únicos que pecaron sin representarnos legalmente a nosotros. Adán y Eva no nos representaron. Asumamos eso. Eliminemos esa representación legal. En este caso, solo dejemos la generación ordinaria. No hubo una representación legal, solo una generación ordinaria, una transmisión del pecado de forma de nacimiento. Nada más. O una generación orgánica, natural, para la propagación de la raza humana, para todos los hijos que Adán tuviesen de ahí en adelante, eliminando la representación legal. Y viene la pregunta, hermanos, ¿cómo saldría la naturaleza, el espíritu, el alma, el ser, el mismo cuerpo del hombre, por procreación o nacimiento natural por medio de Adán y Eva para con toda la posteridad? ¿Cómo saldría? Totalmente en pecado. Totalmente en pecado. Adán y Eva no podían engendrar ningún alma justa o libre del pecado. En este caso, ¿quién podría ser salvo, hermano? Nadie. Ninguno. Ese es el testimonio de la Biblia. ¿Qué dice Romanos 3, capítulo 3, versos 10 al 12? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y la Biblia dice, están, o sea, es un presente continuo, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, se necesitaba de un hombre que representara al mismo hombre. Se necesitaba un hombre nacido de mujer, pero sin pecado, sin relación alguna en su ser con el mal. ¿Había uno? Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No había ninguno. Pero tenía que ser hombre también para podernos representar así como Adán nos representó. Por eso nuestro Señor Jesucristo, y aquí va una respuesta que Dani hizo la vez pasada en la escuela dominical. Por eso nuestro Señor Jesucristo se encarna. Por eso Él nace de mujer, nacido de mujer, como dice Gálatas. Él es engendrado por el Espíritu Santo, y por eso el ángel, cuando visita a María, le dice en el Evangelio de Lucas 1:35, el santo ser que nacerá en ti, que está en ti, que tú llevas en tu vientre, será llamado Hijo de Dios. Un ser sin relación alguna con el pecado. Hermanos, la representación legal fue lo que abrió el camino para nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado de Adán, por representación legal y por generación natural, fue imputado y transmitido a toda la raza humana, o sea, a usted, a mí, a todos nosotros. Nuestros pecados imputados y cargados en la cuenta de Cristo, y la justicia de Cristo imputada a nosotros por representación legal, mas no por generación natural u ordinaria. Esa fue la forma en que las mismas Escrituras nos muestra.
La salvación jamás iba a llegar por representación natural, por nacimiento. Muchos han dicho por ahí, no, que el Señor Jesús tenía de amante a María Magdalena, y dicen un poco de blasfemias, hermanos. Miren, el Señor Jesús no se casó, no tuvo hijos, porque ese no fue el propósito de Él en venir a esta tierra a formar una familia. Pero Él sí tiene una esposa, y es su iglesia. Y ¿cómo era la forma de poder salvar a todos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento? ¿Por generación natural, ordinaria, o por imputación? Por imputación. Hacia atrás no se podía hacer nada, pero por imputación o representación legal, todos quedaban dentro de esa salvación. Hermano, y la salvación en este caso no se da por generación natural, procreación o nacimiento. Aquí no existe la herencia de la salvación tenida por medios naturales o de nacimiento. Bueno, la salvación no se le transmite de forma natural a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa. Aquí la regla no es si yo soy salvo y como yo me casé con una persona creyente o salva, mis hijos les voy a transmitir yo esa naturaleza y también van a ser salvos. Por lo tanto, toda mi familia es salva. Hermano, eso no lo enseña la Biblia y eso no es por herencia natural. Esto es por pura gracia y misericordia de Dios. Pura gracia y misericordia de Dios. El Evangelio de Juan dice en 1:13, capítulo 1, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios, hermano. Tenemos una obligación de guiar, ¿sí? De instruir, de compartir el Evangelio a nuestra familia, en nuestro hogar, de amonestar a través de las Escrituras, hacer ver a través de la Biblia. Pero, hermanos, esta salvación es exclusiva de Dios, quien por su Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. No por nacimiento natural, ordinario, pero Dios, hermano, sí coloca el Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo, dándonos un nuevo corazón y dándonos también un cuerpo glorificado cuando estemos en la gloria. Hermanos, en la representación legal e imputación, más que injusticia, lo que vemos es puro amor de Dios derramado a través de su Hijo para con nosotros. Cristo, hermano, fue nuestro sustituto legal en la muerte. Isaías 53 dice que con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Ahí es que lo quebró, hermanos, lo partió, lo molió. Y dice Isaías, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado a su Hijo y cobró en el Hijo la deuda impagable que teníamos. Dios hizo justicia en el Hijo y por medio del Hijo ahora estamos libres de culpa, libres de condenación.
Mire, Cristo realmente sufrió por nuestros pecados. El pecado realmente fue cargado en Él. Él sintió la fuerza del pecado y sintió ser separado de su Padre en su mismo ser, en su misma alma. Él vivió el infierno que tú y yo merecíamos vivir, hermanos. Cierro esta parte con lo siguiente para que puedan participar. Dice Romanos 5, 18 y 19. Ilustra el paralelo de Cristo y Adán. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál hombre? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Saben qué es justo? Libre de toda culpa. Es retirada la culpa, es retirada la sentencia. En Cristo ahora somos justos. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, ya no tenemos la herencia de la culpa de Adán en nosotros. Hermano, ¿tenemos el pecado todavía en nosotros? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Luchamos, pero ¿tenemos la culpa? No, fue retirada. ¿Hemos sido libres del pecado? Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Igual que en Adán, en Cristo, tú y yo no hicimos nada para la salvación. No hicimos nada. Todo lo hizo Cristo. Es más, no colocamos ni el creer ni la fe, porque esto también es un don de Dios. Esto lo da Dios. Esto no es de ti ni de mí. Esto no es de nuestro poder, en nuestra naturaleza, que nosotros creemos en Dios. No, hermano, esto no es por naturaleza. Esto es por pura gracia y misericordia, que Él nos hace nacer de nuevo y nos da la capacidad de creer en Él. Por eso la Escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Terminamos aquí esta parte, hermano, antes de continuar con la otra. No sé si alguno tiene pregunta, duda, aclaración, aporte. Puede ser. Solamente quería decir que sí, que esto es importante tenerlo bien claro, porque como tú lo dijiste, cuando veamos la teología del pacto o los pactos, nos va a ayudar mucho a entender lo que es de manera natural como judicial o por imputación, por cuando se vean lo de la ley natural, la ley positiva o los pactos, y entender cómo los pactos no eran parte del orden natural de la creación, como ya era algo que Dios agregó y que estaba en el derecho de hacerlo, porque en eso puede haber mucha confusión. Pero esto sí es muy importante entender la distinción, porque el próximo tema, que va a ser los pactos, va a ser mucho más fácil entenderlo, porque muchas veces confundimos la ley natural con la ley moral, que es la ley moral de Dios, que está intrínseca en nosotros, aún siendo pecadores, con la ley positiva. Y también bueno, no sé si se va a llegar a tocar el tema del principio regulador, de cómo nosotros, por qué adoramos y todo eso, que ya va a ser, pienso yo, parte del tema, pero sí que esto quede bien claro. Gracias, Dani. ¿Están claros, hermanos? Que también la Biblia es clara cuando menciona que Dios quiso sujetarnos a todos bajo esclavitud por medio de la ley.
cuando Pablo está explicando que la ley se dio para el conocimiento del pecado. Entonces, allí también está aclarando que nadie podía ser salvo por medio de sus obras, para que la redención viniera también por una persona, por Cristo. Entonces eso es también un punto que refuerza lo que estamos diciendo, pues, que porque tú pusiste el ejemplo de si fuese sido por descendencia, ¿verdad? Por naturaleza. Básicamente también se abre, si ponemos ese ejemplo, de que bueno, cada quien podría esforzarse para alcanzar la salvación, ¿verdad? Pero igual, la Biblia también lo aclara por esa parte y dice que sujetó a todos bajo esclavitud para que la redención viniera por una persona, por Cristo. Gracias, hermano. Hermano, hasta aquí, claro, pecado, culpa, representación legal, transmisión del pecado también por generación ordinaria o nacimiento. ¿Tan claro? Porque entre veces hay temas que se tocan que no estamos acostumbrados, otros sí, otros no. Y de pronto los que están llegando, de pronto es una enseñanza nueva también. Ya los que tenemos tiempo acá en la iglesia, pues ya es más fácil comprenderla. Pero hasta aquí, hermano, hable ahora o calle para siempre. Porque no se vaya con la duda a su casa. Después, ay, ¿por qué no pregunté? Y ya saben que aquí está el pastor Ricardo para que le pregunte. Okay. Primera de Corintios 7. Está dentro de la epístola. Dice que si problemas del matrimonio, si uno de los cónyuges dice consiente en vivir con el otro cónyuge siendo que es cristiano, ¿cierto? No lo abandone. Uno cristiano, el otro no es cristiano. Porque en el caso de que sea la mujer, va a santificar al hombre que no es creyente. Dice, y sus hijos son santos. De otra manera serían inmundos y viceversa. Entonces ese texto es un texto difícil a la luz de todo lo que nos ha enseñado muy bien por sí, las claro, escrituras. Inclusive creo que el pastor Ricardo una vez estaba comentando sí, ese texto. El pastor Ricardo lo ha aclarado. Y también los hijos que son tenidos dentro del matrimonio son honrosos, porque están dentro del mismo matrimonio. Y ahí santo tampoco es que quiere decir que los hijos van a ser salvos, sino que hay una de las interpretaciones es que como fue tenido dentro de ese matrimonio, es un matrimonio que está apartado, separado, santificado, aunque haya uno que es cónyuge, otro que no, pero consciente. No es que sea una herencia natural, que porque yo soy santo, mi hijo va a ser santo o lo que sea. Y es por eso la importancia de entender las diferencias, porque podríamos caer en lo que nuestros hermanos, los que sostienen la confesión de Westminster, Sí. Que ellos piensan, y refiriendo al texto que dijo el hermano, que son hijos de la promesa, ¿no? Entonces ahí es donde hay una diferencia con nosotros, los bautistas, en donde si no entendemos bien eso que has estado explicando, podemos llegar a esa confusión. Y más cuando vamos a ver los pactos con la ley positiva y con la ley natural de cómo los pactos fueron agregados, va a haber mucha confusión en eso. Entonces por eso hice el comentario anteriormente en que es importante que entendamos esto de manera natural y de manera de imputación o judicial, porque si no vamos a tener problemas cuando veamos los pactos, sí, en todo lo que vamos a ver. Así es. Por eso cuando el carcelero, creo que Pablo dice, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues si cree él y en Cristo cree toda la casa, pues toda la casa va a ser salvo, Pastor Ricardo. Sí, es que lo primero que tenemos que ver cuando, por ejemplo, cuando estudiamos las Escrituras, Satanás siempre se ha aprovechado de
de eso, con las personas siempre sacan un versículo fuera del contexto, sin tener claro lo que las escrituras dicen. La Biblia se debe de entender como un solo libro compuesto por los 66 libros. Se debe de entender como un solo. Ahora, cuando yo me voy, si ese texto parece indicar que los hijos de los creyentes son santos, entonces yo tengo que encontrar ese patrón en todas las escrituras. Pero cuando voy a las escrituras y leo la Biblia, veo que eso no es verdad. Entonces ese texto no dice lo que parece que dice, ¿verdad? Pero sí está diciendo el texto, por ejemplo, cosas hablando. Yo como siempre lo he estado viendo es sin contradecir las escrituras. Primero dice que si un esposo incrédulo, que es posiblemente hasta vaya a un prostíbulo, y luego viene y tiene relaciones con una santa, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, lo primero que debemos de ver que el creyente, si Dios es luz y dice que no hay nada de tinieblas en Dios, es lo que yo no podía entender, ¿verdad? Por eso hace la analogía de la luz. Si la luz la paso por el excremento, no la contamina. La luz es pura, la luz es luz. O sea que a Dios no lo contamina el mal. La luz resplandece en las tinieblas. O sea, la parte que es santa no la contamina nada. Así que el santo hombre o santa mujer que es un creyente tiene algo que le pertenece a Dios. El Espíritu de Dios, santo y purísimo, que mora dentro del creyente, lo santifica. Entonces ese creyente es santo. Por lo tanto, por eso dice la Biblia que no es la ofrenda la que santifica el altar, sino el altar a la ofrenda. O sea, la ofrenda se santificaba porque la ponían en el altar. Lo mismo, ese impío, esa mujer incrédula, se santifica al acostarse con un santo, porque el hombre es santo. Pero eso no la salva ni la lleva al cielo. La ofrenda sigue siendo ofrenda, el altar es el que importa. Así que hay que entender bien clarito cómo funciona. Igual sucede con los hijos. Y ahora yo lo que les he dicho, y también creo que Pablo lo que está diciendo, que a un creyente Dios lo quiere reconfortar, que si llega a morir uno de sus hijos en la edad, él crea que el niño, creo que mi hijo lo escogió Dios por gracia y está en el cielo. Porque la única manera de que alguien sea salvo es porque fue amado por Dios. Ese es el punto de la única diferencia es ser amado, ser escogido, que te amó el Señor. Y les digo esto, hermanos, porque por ejemplo, ya que estamos en la escuela dominical y que tenemos a la iglesia aquí, me acaban de preguntar que ya vinieron a ver a la iglesia un hermano y que aquí las mujeres no usan velo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que está? Ya sé. Ahora, la palabra velo aparece 51 veces en toda la Biblia. Siempre en el Antiguo Testamento tiene que ver con el velo del templo. En el Nuevo Testamento se usa en Mateo y en Lucas 2 evangelios y tiene que ver con el velo del templo. En la doctrina se usa en 3 textos, principalmente en Corintios. Uno tiene que ver con el velo que Moisés se ponía en la cara y se quitaba. Dice que así, por la gloria de Dios, ¿verdad?, que se fue extendiendo. Dice que así esta gente, cuando leen a Moisés, aún el velo lo tienen puesto en el rostro. O sea, todas las ocasiones que se menciona velo, en esta ocasión no tiene nada que ver con la palabra velo que aparece en 1 Corintios 3, donde dice que si la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, que se ponga un velo, porque la misma naturaleza enseña que su cabello le es dado como velo. Entonces primero se les olvida, es la única vez que aparece esto. Si en ningún otro texto de las epístolas nunca dijo Pablo que no se les olvida a las hermanas ponerse el velo, ¿sí me entienden? Es que eso no es así. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Está hablando de la subordinación de poderes. Está hablando que Cristo es la cabeza de todo varón y que Dios es la cabeza de Cristo y que la mujer, ¿me entienden?, el hombre es cabeza de la mujer. De eso está hablando el texto. Esa es la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo dice, mira, para que no se vayan a confundir los ángeles, porque aquí en esa cultura el hombre usaba bata y la mujer usaba bata. Ahora nos distinguimos más porque el hombre trae pantalón y camisa y la mujer vestido normalmente, o si trae pantalón de hembra. Pero dice, como hay ángeles en el culto, que ya lo sabemos, aquí está Cristo y hay ángeles en el culto, porque los ángeles se admiran de esta doctrina y de la iglesia de Dios. Ellos disfrutan viéndonos a nosotros. Dice, no se vayan a confundir los ángeles por causa de los ángeles. Así que si alguien se corta el pelo, póngase velo para que no parezca hombre.
porque entonces no se sabe quién es la cabeza de qué, y deshonra su cabeza. Así que de eso se trata nada más. ¿Por qué caer con...? Y es que te digo una cosa, porque esto penetró hasta la iglesia de Arcee Sproul. Sí, así hasta es. Arcee Sproul terminó creyendo Con que el sí tema. necesitaban usar velo. ¿Sí me entienden? O al menos un sombrero. O sea, esto no es cualquier cosa. ¿Por qué caemos en eso? Un solo texto. La Biblia, hermanos, no dice la verdad. Cuando Dios quiere decir algo, se asegura que todos sus géneros literarios digan lo mismo. Si no, olvídate del asunto, estás equivocado. Así es. ¿Sí me entiende? Ese texto no está sacando de nada. Lo que sí es real en toda la Biblia es que Cristo, ¿verdad?, es la cabeza de todo varón, ¿verdad? Y que el varón es la cabeza de la mujer. Y le digo yo a la persona, al hermano, le digo, qué coherencia y qué cosa tan rara, que estas personas que ponen el velo en la iglesia tienen mujeres predicando. Si del texto lo que está hablando es que ellas no pueden predicar. Claro, Cristo es la cabeza y las del tienen varón. predicando y todas las demás con velo. Qué cosa tan horrible. ¿Y por qué es eso? Porque están cegados. Sí, Cegados completamente. así es. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, la parte que vamos a estar viendo la próxima vez es el párrafo ya 4 y 5, que son muy parecidos. Dice: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados, opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden así todas las transgresiones. Y el otro párrafo dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Eso lo vamos a estar viendo en nuestra próxima escuela dominical, cómo el pecado da una incapacidad en el hombre y cómo está opuesto a ese bien e inclinado siempre al mal, y cómo en el creyente, aunque somos salvos, tenemos lucha con nuestros pecados y el Espíritu Santo está con nosotros en ese proceso santificador. Oremos para terminar esta parte. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora. Y te pedimos por tu Espíritu Santo que nos ayudes cada día, Señor, a entender tu palabra, Señor, en el contexto general de lo que tú nos has dicho, Señor, a través de esta revelación. Y que podamos entender, Señor, que el pecado nos destruye, nos aleja de ti, pero que también podamos entender que en ti hay gracia y misericordia, Señor. Y gracias, Cristo, porque podemos ser salvos por medio de tu obra. No hicimos nada, Señor, para ser salvos. Tuya es la gloria porque tú lo hiciste todo, Señor. Bajo tu representación, Señor. Y bajo esa gloriosa imputación que en sabiduría, Señor, desde antes de los siglos, tú así decidiste salvarnos. Te adoramos por ello y te exaltamos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén.